¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando aquí por la pantalla de C5N. En una noche donde me parece importante que nos preguntemos, en función de lo que ha sido nuestra historia, en función de nuestro presente, cuáles han sido las oportunidades que hemos tenido a lo largo de la vida. Y sobre todas las cosas que, y en todo caso también quiénes, han sido determinantes a lo largo de nuestra vida para que esas oportunidades hayan tenido el impacto que se supone que nosotros en gran medida les asignamos. En ese contexto, cuando digo qué, me refiero a qué circunstancias históricas, qué tiempos necesarios que se han dado a lo largo del camino y sobre todo qué ideas, ¿no?, que se debatían en ese tiempo histórico fueron e hicieron falta para que eso tuviese lugar. Y al mismo tiempo quiénes, ¿no? Porque siempre a lo largo de nuestra historia hubo alguien, un padre, una madre, un abuelo, un tío, un hijo, y por qué no un nieto, un amigo, un maestro, que han tenido un rol protagónico a la hora de abrirnos camino a lo largo de nuestra existencia. En ese contexto, creo que la Argentina atraviesa, gran parte de la sociedad atraviesa una situación crítica realmente importante y es el momento de preguntarnos varias cosas, ¿no? Y quien de alguna manera lo hizo, porque estaba en su razón de ser, porque quizás en algún punto había sufrido una desigualdad realmente muy importante a lo largo del camino, pero sobre todo en el inicio de su vida, fue el genial escritor quien nos va a ayudar esta noche a analizar un poquito la realidad, como es Albert Camus. Un gigante de las letras mundiales, un premio Nobel de literatura ya por el año 1957, pero alguien que usted lo conoce perfectamente bien, ¿no? Que dio a luz grandes textos, grandes novelas como El extranjero, como La peste, ¿no? Ese libro al cual hemos regresado en los últimos años a partir de la pandemia, y yo le decía casi un emergente mismo de lo que se llamó y de lo que se llama el existencialismo. El existencialismo es eso que uno entiende como una corriente filosófica, como una vanguardia literaria, que lo que proponía era pensar la existencia, el sentido de la vida en función de la condición humana, ¿no? de las limitaciones que tiene el ser humano a lo largo de su propia vida y también de las responsabilidades que implica necesariamente concebirse como un ser libre, como un ser autónomo, ¿no? La responsabilidad que conlleva justamente eso. Ese existencialismo que quizás había nacido, yo creo, a la luz también de un gran contraste, ¿no? Se atravesaba la Primera Guerra Mundial, vendría después la Segunda Guerra Mundial, algo tan terrible como Auschwitz, ¿no?, que muchos marcan como una especie de mojón a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, en ese contexto entonces aparece Albert Camus, ¿no? Que da origen y de alguna manera encarna este término. Pero claro está, esta noche le voy a dar, creo yo, un dato que nos sirve para analizar el contexto. Ese dato tiene que ver con la forma en la cual Albert Camus pierde la vida. Usted sabe que Albert Camus falleció a la edad de 47 años, en el año 1960, por un accidente automovilístico en Francia, justamente. Y es que en ese contexto encuentran un bolso, dentro de ese bolso un manuscrito, que llevaba junto a su editor, Gallimard, que también fallece en ese accidente. Hacía 3 años que Albert Camus había ganado el Premio Nobel de Literatura en el año 57. El accidente acontece en el año 60, en 1960. Y ese manuscrito hallado, bueno, llevaría muchas décadas hasta que, bueno, definitivamente iba a ver la luz. Ese manuscrito se va a ser llamado El primer hombre, esta novela de la cual vamos a hablar en el día de hoy y que no es ni más ni menos que una referencia autobiográfica del propio Camus, que en aquel momento, en aquella circunstancia, lo que hacía era revisar su propia historia. Parece algo paradójico, pero Camus fallece cuando prácticamente estaba cerrando una especie de análisis introspectivo y también retrospectivo de lo que había sido su vida y cuando había declarado, bueno, me queda mucho por escribir, prácticamente aún no comencé. Las circunstancias hicieron que ese manuscrito, bueno, no viese la luz inmediatamente, no fuese publicado por razones políticas y que mucho tiempo después, bueno, nosotros tomásemos contacto con esa historia, una historia maravillosa,
una historia contundente, una historia que seguramente lo va a atrapar. Si la ha leído sabe de lo que le estoy hablando y que refleja fielmente cuál había sido el camino que el propio Camus había sufrido por un lado y había de alguna manera emprendido por otro, ¿no? Y en ese contexto entonces esta historia, que como yo le decía, tiene un carácter autobiográfico. Camus juega, le pone un nombre a un protagonista, se llama Jacques, pero entendemos y sabemos que es el propio alter ego del autor el que participa en esa especie de ejercicio literario. ¿De qué trata la historia? La historia trata de la vida de un niño que se crea prácticamente su propio mundo y que va a llevar sus primeros años de existencia en un país lejano, como es Argelia. Argelia, que era colonia francesa en aquel momento, Argelia que para el propio Camus era un país lejano, y lo va a entender así también a lo largo de sus primeros años de vida, es parte de esta historia en un entorno de suma pobreza, pero donde, permítame adelantarle un pequeño detalle, donde el propio Camus va a decir que lo vivía con cierta felicidad, ¿no? Y esto no nos hace a un lado el detalle importante que vamos a compartir, el análisis fuerte que vamos a hacer, pero lo cierto es que de eso trata la historia. La historia es la historia de vida, el arranque en una vida de alguien que se cría en la periferia, de alguien que se cría directamente para lo que era para Camus un país lejano, un país que no tenía las costumbres propiamente que se suponía que de alguna manera anidaban en Francia, y que de todas formas va a ir llevando una especie de relato muy, muy interesante y muy entretenido. ¿De qué también habla este libro, esta novela que se llama El primer hombre? Bueno, habla de lo que habían sido sus padres, ¿no? La historia de los padres de Albert Camus, dos campesinos que se habían criado en la zona de Alsacia, una zona eminentemente vitivinícola de Francia que linda con Alemania. Bueno, y en ese contexto entonces la invasión alemana a ese pueblo en el cual vivían este matrimonio de campesinos muy jóvenes, y que ven en esa invasión alemana, casi le diría, la razón para migrar hacia Argelia, ¿no? Y van hacia Argelia y se tratan de instalar, y el padre de Albert Camus, Lucien, es llamado a las trincheras de la Primera Guerra Mundial y termina falleciendo justamente en la guerra. A partir de ese detalle, la historia empieza a tomar yo le diría otro ritmo, directamente otra velocidad, porque nos enteramos que, por un lado, la muerte del padre de Albert Camus le abre la posibilidad a él, criado en un entorno sumamente pobre. Camus tenía 1 año apenas cuando su padre muere, pero a lo largo de los años subsiguientes va a entender que una pensión y una beca que derivaba exclusivamente de que el Estado francés le otorgaba la posibilidad de acceder a educación a aquellos que eran los hijos de los que habían caído en la guerra, y por eso entonces él accede justamente a tener una educación primaria. Bueno, esta historia un poco va a empezar a entroncarse por ese lado, por el lado de la superación personal de Albert Camus, por el lado del contacto que él va a tener con ese mundo, de libros, de revistas, de distintas influencias, de maestros importantísimos, como uno que ahora le voy a mencionar, y por otro lado la historia materna, ¿no? Porque Albert Camus es criado por su mamá, una mamá que él va a denominar como analfabeta y sorda, ¿no? Y de una influencia realmente bajísima en su vida, al punto tal de que la familia se muda a la casa de la abuela, a la casa de su abuela materna, y es ella, una persona sumamente autoritaria, la que termina criándolo a Albert Camus, y él entonces, bueno, haciéndose de ese contexto y de ese entorno, de esa historia familiar, entiende que de su padre no iba a tener nada, que de su madre tampoco, y que en todo caso había cierta aspiración ¿a qué? Bueno, a encontrar un maestro. Y Albert Camus lo encuentra. Y Albert Camus, cuando gana el Premio Nobel de Literatura en el año 57, le agradece a Louis Germain porque le dedica el premio y porque le dice: gracias a vos, que has sido mi maestro, yo he logrado esto, ¿no? Y esa es un poco, creo yo, una de las grandes epifanías de esta historia, ¿no? De los grandes emergentes que surge, cómo alguien a lo largo de la vida puede iluminar la vida también de alguien, ¿no? Esto está omnipresente, casi le diría, en la historia. Mire, la verdad es que hay muchos elementos. La historia después hace cambios importantes. Hay como cierta cuestión retrospectiva, porque el propio Camus de alguna manera se pone como personaje en esa historia y regresa a su ciudad natal en Argelia y recorre los espacios que lo han visto crecer y entiende que un poco su vida en esa Argelia, antes de mudarse a Francia, es ni más ni menos que una especie de plan de salida. ¿De qué? De la miseria, de la pobreza, de la marginalidad, del olvido. ¿De quién? Bueno, justamente es parte de la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Quiénes son los que se olvidan de un niño como Albert Camus?
¿Quiénes son los que se olvidan y quiénes son los que iluminan justamente ese camino o gracias a qué se ilumina ese camino? Hay muchos elementos, yo les decía. La verdad es que uno se pregunta, bueno, ¿por qué la novela podría llamarse El primer hombre? ¿El primer hombre es acaso el padre que muere en el frente en la Primera Guerra Mundial y que le deja apenas una fotografía? Bueno, yo creo que no. Es su maestro, en todo caso, aquel que de alguna forma le da las herramientas, le da los rudimentos para hacerse del mundo de la educación, para volverse una persona más culta, para poder ejercer como periodista. No le digo como profesor universitario porque lo rechazaron una y otra vez porque había sufrido tuberculosis, ¿no? Y esto era un motivo también para marginar a alguien de integrarse en el ámbito académico. Y yo podría decirle que tampoco. El primer hombre es quizás ni más ni menos que el propio Albert Camus, porque él un poco lo que va a reflejar es que se fue constituyendo, se fue haciendo a lo largo de la vida gracias a algunas cosas, a algunos elementos. Uno podría ser su maestro, pero también otros tienen que ver quizás con el azar, quizás también con esto que yo le mencionaba, ¿no? ¿Qué y quiénes han tenido una influencia en el mundo de las oportunidades? Y uno piensa también en el Estado francés, que le ofreció una especie de beca porque su papá había caído en el frente de batalla. Y ahí quizás hay algo relevante, pero está claro que la historia también es un elogio. ¿Un elogio a qué? A la forma antigua, bueno, un elogio a la educación, como un elemento superador, como un elemento que ayuda a destrabar ¿qué? La injusticia terrible de haber nacido en un hogar lejano de lo que era considerado la metrópoli, en el margen mismo de esa nación que se consideraba Francia, pero que consideraba un estado menor a lo que eran sus colonias, y en este caso Argelia era colonia francesa en aquel momento. Uno podría decir también la educación como el elemento que permite igualar a aquellos que en una misma cuna, bueno, algunos tienen todo un capital, todo un bagaje, capital económico, capital simbólico, capital cultural, y otros no tienen absolutamente nada, como era el caso del propio Albert Camus. Pero mire, si hay un elemento que a mí me parece importante, todo esto y la historia es realmente muy, muy linda, muy bonita, y tiene ese valor, ¿no?, de lo autobiográfico. Pero creo que si hay un elemento que hoy podríamos mencionar y que nos sirve para analizar el contexto, tiene que ver también con esto que referencia a la cuestión colonial. Y no digo solamente colonial como el ámbito en el cual un territorio es colonizado, es conquistado, es avasallado por costumbres que no son las del lugar, una cultura que no es la del lugar, un lenguaje, una tradición, que muchas veces utiliza la violencia, que muchas veces utiliza el poder hegemónico o el poder económico. No me refiero a eso. Hay una ligazón, hay una raigambre que podríamos extraer de ahí, pero no es solamente eso. Me refiero más bien a otras cuestiones que están, creo yo, conexas con esa situación y que referencian directamente a las ideas que muchas veces se propagan desde un centro y que terminan germinando y terminan anidando en el marco de una sociedad que quizás en algún momento las considera extrañas, que las considera que están fuera de lo que son las cuestiones vitales que hay que discutir, pero que lentamente se van haciendo un lugar y que terminan haciendo muchísimo daño en el marco de una sociedad. Son ideas que habitualmente promueven cierta cuestión de regresión social, son ideas que terminan anidando y que terminan generando a veces odio, desplazamientos. Yo le decía al mismo tiempo que esa regresión conspira contra la consecución de derechos tan importantes en las sociedades modernas. Me parece que hay allí algo que es un factor enorme para tratar de analizar lo que es parte de la sociedad en este momento, lo que se debate en nuestra sociedad en este momento, el factor colonial, y que está tan presente en la novela de Albert Camus. ¿Sabe por qué? Bueno, porque un poco la novela es también una denuncia. Una denuncia al olvido, una denuncia a aquellos que ocupaban la periferia misma de la colonia francesa, que no solamente eran olvidados, sino que además no tenían las mismas políticas, no tenían los mismos derechos, que tenía que pasar algo totalmente accidental, como que se muera un progenitor en la guerra para que uno de sus hijos pudiese acceder a una educación mínima y que eso le abriera la puerta de un poquito más de justicia, ¿no? Y esto fue lo que le pasó a alguien tan importante en la literatura y en la vida de las humanidades como fue el propio Albert Camus. Por último,
y porque también me parece que es importante discutirlo, quiero preguntarle si en este contexto donde hablamos de la deuda, donde hablamos también de la pelea por la reproducción de las condiciones materiales de la vida y el derecho a tenerla, esas herramientas para poder reproducir las condiciones en las cuales queremos criar a nuestra familia, queremos proyectarnos, queremos integrarnos en la sociedad, si todo eso no hace una referencia también al colonialismo, ¿no? Y si no hay en medio de nosotros, porque llegó y porque se quedó y porque pareciera mentira, pero hoy hasta discutimos eso, no hay una especie de restauración de un pacto neocolonial, ¿no? Como si las ideas no fueran nuestras, como si llegasen de otro lado, como si hubiese que discutir que hay que ajustar la economía, que tenemos que ajustarnos todos, que tenemos que sufrir todos, porque hay un porvenir mucho mejor que está allí a la vuelta de la esquina, pero que ahora no nos merecemos. Primero tenemos que sufrir mucho más en ese camino. Le quiero preguntar si la desigualdad, primero la pandemia, después la guerra en Ucrania que cambió los valores relativos, por ejemplo, de algo tan esencial como es la energía y los alimentos en el mundo y también en nuestro país, si eso no merece la discusión y si no hay un marco propuesto para que esa discusión termine saldando de una sola manera. Y creo que hay una ligación directa. Tanto la deuda, un mecanismo, creo yo, de extracción de lo que podríamos considerar que es el excedente de las sociedades, que ya está implantado, que hoy lo tenemos entre nosotros, que parte del ahorro nacional, de la riqueza que creemos en todos nuestros trabajos, va a ir a pagar una sobretasa de interés que ha sido aplicada a la Argentina como castigo por haber tomado más deuda de la que se suponía que teníamos que tomar en su momento. No fue responsabilidad de este gobierno, fue responsabilidad del gobierno anterior y sin embargo hay un castigo que estamos pagando. Entonces déjeme decirle que en ese contexto hay un neocolonialismo que ha anidado entre nosotros. En esta Argentina que es más desigual, que es menos inclusiva, que tiene mayores niveles de pobreza e indigencia, lamentablemente, que esas ideas, que la promoción de esas ideas que son regresivas en términos sociales y que no mejoran a una generación que viene después de la otra, sino que quizás en algún punto la empeoran, bueno, que esas ideas no aniden entre nosotros. No aniden